Nada más esperamos unos minutitos más a ver quién llega y pues comenzamos. Pero cuéntame, ¿por qué se estresan por la línea de investigación? Porque nos cargan más a nosotros, como nosotros estamos llevando metodología, es como de, pues los de cuarto lo están llevando, que lo hagan ellas. Y ayúdenle a los de primero y segundo. Bueno. Y es un estrés. En mi línea, unos hicieron patos y no hicieron nada y al final, pues nada más los poquitos que sí estamos trabajando, pues tuvimos que hacer casi todo. Pues me gustaría decirles que ya no tienen estrés, pero les tengo una noticia. No. ¿La quieren saber ahorita o hasta el final? Sí, ya de una vez, ya. Su examen es mañana. ¡Ah! Su examen es mañana. ¿Y a qué hora? Porque mañana también tenemos una clase. Pues va a estar abierto desde las 12 hasta las 9 de la noche, creo. Ahí en la plataforma. Pero sábado. Pues eso fue lo que me dijeron. Pues y usted nos tenía que avisar. ¿Usted nos tiene que avisar a nosotros? No, de hecho no. Nadie nos ha avisado entonces. Nadie nos ha avisado. Pero ya entonces, ven que la doctora Gaby pues se fue por lo de su mamá y todo eso. Y de hecho, pues les pregunté primero a los de porque ya de hecho se me hacía mucho para que no les hubieran avisado. Y me habían comentado que no les habían dicho nada. Como siempre, a mí me cargan las manos. Yo pues no tengo la necesidad de hacer todavía esto, trabajo doble, pero bueno. Entonces yo voy a subir el examen. Ahí tengo las preguntas que hicieron. Y pues lo bueno es que va a estar abierto pues todo el día. Entonces, aunque pues lo estoy pensando porque, pues sí es cierto, o sea, la verdad no tengo ganas de estar revisando en fin de semana. Y mejor lo voy a recorrer al lunes. Sí. Sí, mejor. No lo haga nunca, maestra, mejor. sí, usted Diga que tiene ya la lo hizo. posibilidad. Ajá. Al Aquí cabo se queda entre nosotros hicimos nosotros. trampa. No, no va a decir nada. Este grupo no dice nada. Nomás encárguese de los otros chismos. Pero, No lo haga y nos baja 0.5 puntos a cada uno para que se vea que es diferente la calificación y ya. Bueno, pues yo no les quiero bajar puntos. O sea, aunque pues de hecho el examen pues no nos iban a calificar sobre 10, era sobre 8. Sí, o sea, ni siquiera sacamos 10 en el otro. Ni siquiera. Ajá. Mucho menos en este, entonces ni 8 vamos a sacar. Van a sacar como un 5.10. Pero ya hay que hacer las cosas bien. De por sí ya Muy tenemos apenas las saqué el 7. Miren, rascándole los huevos al tigre. Yo lo que pienso hacer es, se las tengo que aplicar al final de cuentas. Y lo hacen, pero yo no le quité nunca su calificación de examen que tienen ahí en la plataforma. Si se fijan, ahí tienen su calificación normal. ¿O no? Bueno, yo no se las quité. Entonces, hay dos posibilidades. La primera es, si sacan algo más, algo mejor de lo que sacaron, pues les puedo cambiar la calificación. Y si no, pues se quedan con la que tenían. Pues esa es la opción. Pero de todos modos, como mejor ya háganlo porque pues al final de cuentas es una orden de las altas de arriba y contra eso pues no puedo decir nada. Pero pues ahora sí que pues, inclusive hasta los grupos, el A y el E, les tengo guardadas sus calificaciones. Se las borré, pero supe lo que sacaron. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Nada más les digo que las preguntas están muy horribles. Yo no las hice, ¿eh? Eso sí se los digo, yo no hice las preguntas. Van a ser 50 preguntas igual,
Y pues yo creo que van a tener ahora 1 hora nada más para contestar. Pero pues ya, lo recorro el lunes. El lunes es el examen. ¿Ok, chicos? Véanlo como hasta un repaso si quieren para los que van a presentar ordinario. Oiga, y si tenía la posibilidad de exentar, ya no la tengo. Depende de lo que saques en este tercer parcial. Por eso. Eso depende. Muy apenas vamos a sacar máximo un 8, yo creo. Muy apenas saqué un 7. Y luego para sacar 10 en el siguiente, no. Pues no. Pues... Igual no se puede porque dijo que era la calificación máxima, era 8. Vamos a ver qué ocurre. Yo de mi parte, pues yo no les pienso cambiar la calificación. Eso es lo que yo se los había dicho desde el inicio. Pero pues obviamente por acuerdo, pues lo tienen que hacer aún así. Pero bueno, ya no se estresen mejor y espérense al lunes a ver qué pasa. Todos se quedaron bien serios, bien preocupados. No, para nada. Que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Bueno, pues ya, ahora sí no creo que para este tercer parcial vuelvan a hacer un chistecito como el que hicieron. ¿Verdad? Nunca dude, nunca dude. Nada, maestra, Ok. pero a nosotros no nos diga, nosotros no hicimos nada. Yo lo sé, pero pues mira, si hubieran sido 3 exámenes distintos, pues a lo mejor uno con ustedes no aplicaba porque pues no. Pero pues como era el mismo examen, o sea, pues, por eso. O sea, se lo llevaron entre las piernas. Pero bueno, vamos a iniciar ahora sí con clase, después de estas tristes noticias. La clase de hoy va a estar cortita, a pesar de que vamos a ver 2 parásitos. La clínica y la enfermedad es básicamente la misma, entonces es como si viéramos solamente uno. La infección se conoce como un sicariasis o también se conoce como anquilostomiasis. Ese es el término o son los términos correctos que se les da a esta infección. ¿Quiénes son los agentes etiológicos de la sicariasis? Tenemos 2 gusanos, el ancilostoma duodenal y el Necator americanus, que serían estos que estamos viendo aquí. Esta infección principalmente va a causar lo que es anemia en las personas y es una geomintiasis porque pues para que nos infectemos requiere que nosotros estemos descalzos en un lugar donde estén las larvas infectivas, que se conocen como larvas filariformes. A pesar de que son 2 especies distintas, Necator americano y los ancilostomas, ambos se conocen como sicarias. Es un término pues generalista porque pues no podemos distinguir fácilmente entre los huevos de estos 2. De hecho, los huevos son bastante parecidos al microscopio. Por eso se hablaba, no sé si ustedes lo veían en laboratorio, en lo de la técnica de Harada-Mori. Esta técnica en la cual pues, se recuperan las larvas y a través de una tabla dicotómica, pues alguien especialista ya por las estructuras bucales, por la forma del cuerpo, identifica quién es quién, si es un Necator o si es un ancilostoma. Como características generales, primero, del Necator americano, pues tenemos que es un gusano de color rosa, de color blanco. Siempre la hembra, como lo mencioné, va a ser más grande que el macho, por poco. La cola de la hembra está siempre en punta, como lo vemos aquí en la imagen. Siempre va a estar como en punta. Mientras que la del macho parece como una cuchara o una estructura más achatada. En la boca, pues tiene 2 estructuras semilunares, que son en este caso unos, pues vamos a decir que un par de placas, que le permiten en este caso hacer como esto, como succionar. Y pues es lógico que las tenga porque pues se alimentan de sangre.
ellos van a dañar lo que es la mucosa del intestino y van a provocar, en este caso, que el intestino sangre para que ellos puedan alimentarse. Se encuentran en muchos lados del mundo, en África, en Asia, en Polinesia, Oceanía, América, y de hecho se cree que este no era un parásito de aquí de América, más bien se cree que los españoles o la gente que colonizó América, pues lo trajo para acá. Pero hoy en día, pues es el parásito que más frecuentemente encontramos, al menos aquí en México. El ancilostoma también lo podemos llegar a encontrar de repente aquí en México, porque es más común, sobre todo en Sudamérica, pero sí, en este caso el Necator es más propio de aquí de México. Tiene también en sus glándulas o en su boca va a producir una especie de anticoagulante y lo produce precisamente para que al momento de que hace una herida en el estómago o en el intestino, pues la sangre no se empiece a coagular, no forme trombos y esta pueda seguir fluyendo para que este pueda seguir alimentándose como una pues sanguijuela. La hembra, ¿cuánto mide? La hembra va a medir un máximo de 13 milímetros. De cierta manera, aunque son gusanos chiquititos, sí podemos verlos a simple vista. Y la vulva, en este caso, se abre en la parte media del gusano. El macho, por otro lado, va a medir un máximo de 9 milímetros, casi 1 centímetro. Tiene en este caso una cola bilobulada. En esta cola, pues tiene sus espículas copulatorias que miden 900 micras. Y como pueden observar, los huevos, pues son muy semejantes. Aquí tenemos, por ejemplo, un huevo de ancilostoma y este es un huevo de Necator americano. Entonces, el hecho de que sean pues prácticamente iguales hace imposible que en el microscopio los podamos identificar. No se puede dar diagnóstico certero a través de los huevos. A pesar de que se ven a simple vista iguales, sí tienen ciertas diferencias. Una de ellas, pues son, en este caso, los blastómeros. En el caso de ancilostoma pueden ser de 4 a 8 blastómeros y en el de Necator americano son más de 8 blastómeros, pero no se ve, de hecho, pues a simple vista. Por otro lado, el ancilostoma duodenal, él se va a caracterizar por presentar, en lugar de 2 papilas, en forma de semiluna, unos ganchos o algo parecido a dientes, como lo vemos aquí. Y pues tiene más lógica porque pues estos dientes le permiten estar fracturando, estar dañando el intestino y provocar ciertas hemorragias dentro del cuerpo. También su esófago está muy desarrollado, le permite obviamente estar pues succionando en la sangre como sanguijuela. Y es un gusano también cilíndrico, es un gusano un poquitito más grande que el Necator americano, si acaso por 1 o 2 milímetros. También tiene un par de dientes rudimentarios, pues que serían en este caso estos que vemos aquí en la imagen. Con esto casi podemos identificar en el laboratorio si es un ancilostoma o si es un Necator americano. En el caso de la hembra suele medir un máximo de 13 a 14 milímetros de largo. Su vulva está en el tercio medio ventral. Entonces está de cierta manera un poco más abajo de la vulva de Necator americano. También tiene un par de ovarios tubulares que miden 3 veces la longitud del parásito. El útero es corto y se abre posterior a la vagina. En el caso del macho, el macho mide 11 milímetros, es también más grande que el Necator americano. Y obviamente aquí pues podemos distinguirlo por la cola donde están las espículas copulatorias. Recuerden que la cola de una hembra es más puntiaguda y la de un macho siempre va a ser más achatada, como en tipo pala. En el caso del macho, nada más tiene un testículo tubular y es pues único. Y los huevos, en este caso también son ovoides, miden de 60 micras de largo por 40 de ancho y llegan a presentar de 2, 4 hasta 8 blastomas. Es como el máximo que presenta. Pero pues no podemos distinguirlos, obviamente. Obviamente esta imagen es una imagen muy clara, muy rara, pero en la vida real pues no se ve exactamente así al microscopio.
En cuanto a su ciclo de vida, pues el ciclo de vida es igual prácticamente para los dos. Siempre va a iniciar cuando una larva, en este caso de Ancylostoma o de Necator americano, nace en la tierra. Para esto, previamente, una persona tuvo que haber defecado ahí en la tierra, al ras del suelo, y dejar pues los huevos, o en este caso las larvas. Esta larva tiene dos posibilidades, y aquí es importante porque aquí varía un poco lo que es la generalidad de los nemátodos. No sé si ya llegaron a la práctica de biología de un nemátodo, pero los nemátodos siempre tienen sexos separados. Siempre hay machos y siempre hay hembras, y se requieren de los dos. Pero en el caso de las oncicarias y también de Strongyloides stercoralis, esta excepción a la regla es parcial, porque una hembra, en este caso infectiva, puede generar huevos que no están fecundados, y de estos huevos no fecundados nacen más parásitos hembras. Este es un fenómeno de reproducción que se conoce como partenogénesis. Es algo que es muy común, de hecho, pues en la naturaleza. Entonces, pues existen dos posibilidades. La primera posibilidad es que de la persona salga una larva que se conoce como larva rhabditoide. Esta larva es una larva de vida libre que se alimenta pues de materia orgánica, de bacterias, se alimenta de hongos, de todo lo que está pues en el suelo, de moho. Esta larva rhabditoide puede tener dos opciones. La primera es convertirse en adulto y copular con otro adulto para generar huevos. Si los huevos están fertilizados, pueden desarrollarse larvas machos o larvas hembras. La segunda opción es que esta larva directamente se convierta en una larva filariforme o una larva infectiva. Perdón, pero ya saben que vivo enfrente del tren, así que por eso puse pausa. Si se convierte en una larva filariforme, pues lo que se refiere aquí es que el esófago se alarga más, queda un poquito más alargado en lugar de ser un poco más ancho. Esta larva va a infectarnos cuando una persona que está sana empieza a caminar en un lugar donde hay materia orgánica, o en este caso donde está el pasto, donde al suelo, al ras del suelo, sin usar un calzado. La larva va a penetrar la piel y va a unirse, a viajar debajo de la piel hasta que alcanza la circulación. Cuando alcanza la circulación, pasa directamente por el pulmón, por los alveolos, por la tráquea, la faringe, vuelve a ser deglutida por el esófago y finalmente se convierte en un adulto hembra en el estómago, o en el esófago, perdón, en el duodeno. En el intestino, esta hembra va a empezar a poner huevos que no están fecundados. Estos huevos no fecundados pueden nacer dentro de nuestro cuerpo y así aumentar la carga parasitaria. ¿Por qué? Pues porque pues no necesitan un macho. O sea, aquí no necesitan un macho para poder reproducirse. Si la hembra, en este caso, libera los huevos, las larvas también pueden salir por las heces y cuando están en el suelo pues se convierten en larvas rhabditoides, esperando iniciar nuevamente un ciclo, ya sea con una opción, copulando o directamente transformándose en una larva filariforme. ¿Sí queda claro, chicos? ¿O no? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de huevos no fecundados y huevos fecundados? La carga genética. La carga Okay. genética. Unos son haploides, otros son diploides. Diploides, ok. Es como si fuera X, que no está fecundado, sería mujer, y si fuera XY, que ya es fecundado, sería macho, ¿no? No necesariamente, pero sí. Puede ser una opción. Porque también cuando con la fecundación pueden generarse larvas hembra. Entonces, no necesariamente, pero sí.
Ahora, de hecho, ese fenómeno que acabas de mencionar es el que ocurre más comúnmente. Un ejemplo de ello que vamos a conocer así rápido son las abejas. Las abejas, por ejemplo, los zánganos son los haploides, no tienen un solo juego de cromosomas. Y las abejas hembra, pues son diploides. Ahí sí es una donde aplica. Bueno, ¿cuántos huevos pone por día? Tanto Necator americano como Ancylostoma duodenal van a poner una carga considerable de huevos. Por eso es que las personas tienen ciclos de autoinfección muy rápido. Y vemos los síntomas en cuestión de semanas o en cuestión de algunos meses. En el caso de Necator americano, el parásito pone un promedio de 5,000 a 10,000 huevos. Y en el caso del ancilostoma pone de 30,000 a 35,000 huevos. Esa es la cantidad de huevos que ponen al día. Las larvas rhabditoides son las que van a estar de forma libre y las larvas filariformes pues son las infectivas. Para que obviamente estas larvas rhabditoides y filariformes sobrevivan en el medio externo, pues es necesario que haya ciertas condiciones. Aquí, por ejemplo, el suelo de Zacatecas no es un suelo idóneo para que sobrevivan, porque es muy seco, es muy caliente, es muy poroso, entonces no hay las condiciones de materia orgánica ni siquiera para que puedan estar aquí. Sin embargo, en los cañones de Zacatecas, en Jalisco, sí son condiciones donde puedan estar sobreviviendo. Los huevos requieren siempre estar en la tierra unas 24 48 horas para que nazcan, o sea, nacen demasiado rápido. Después de esto, pueden tardar hasta 8 días en transformarse en larvas rhabditoides o de segundo estadio, que van a alimentarse de toda la materia orgánica que hay por ahí. Van a tardar después unas cuantas semanas en permanecer ahí como en el suelo y después se transforman en larvas filariformes. Si un desafortunado tiene la desgracia de estar pisando un lugar donde hay muchas larvas o donde hay parásitos, pues el parásito va a penetrar los pies, sobre todo entre los dígitos, entre los dedos del pie, porque las membranas de la piel de esa zona están un poquito más delgadas. Entonces para ellos es un poquito más fácil penetrar esa parte de la piel. Y de ahí pues ya obviamente viajan a los vasos sanguíneos. De hecho, el trayecto que tienen es muy parecido al que presenta, por ejemplo, Ascaris lumbricoides. De hecho, es casi el mismo, con la excepción de que esta larva no llega al hígado. Es la única diferencia. Pero si llega, por ejemplo, a los pulmones, ahí se desarrolla. Obviamente, el daño que nos provoca esta larva o estos gusanos es por la migración que tiene en nuestro cuerpo, por todo el movimiento que se da en nuestro cuerpo. Puede estar rompiendo vasos, puede estar rompiendo tejidos, con el único fin de moverse por nuestro cuerpo. Y la clínica, pues obviamente se refleja en esos daños patológicos. Cuando ya es un adulto, pues básico, casi un adulto, la deglutimos y pues en nuestro intestino empieza a poner todavía más y más huevos. Generalmente unas 5 semanas después de habernos infectado. ¿Cómo es su patogenia o cómo es la patogenia de estos dos parásitos? Primeramente, lo que vamos a observar es un eritema en la parte del pie o en la zona donde nos infectaron. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a observar. De hecho, este eritema es muy característico porque nos dice exactamente por dónde ha pasado el parásito. Aquí vemos en este caso el pie y vean cómo por aquí pasó también, aquí estuvo. Probablemente en este paciente el parásito entró por aquí o por aquí, que es donde se ve como más el eritema. Después vamos a encontrar una reacción alérgica y este eritema puede ampollarse, puede generarse una pústula o una ampolla como si te hubieras quemado. En el intestino, pues obviamente depende mucho de la cantidad de huevos, o en ese caso de la cantidad de parásitos que tengamos dentro del intestino. Sí se requiere un número específico para que empiecen a presentar, obviamente, síntomas. Pero este número se alcanza pues demasiado rápido, o sea, no es como algo pues tan difícil de alcanzar. Cuando pasan por el pulmón,
vamos a encontrar microhemorragias, que es porque las larvas atraviesan los alvéolos y rompen los capilares, empiezan a romper los capilares de los alvéolos. Estas pequeñas microhemorragias suelen detectarse también en el pulmón y de hecho generan una respuesta inflamatoria donde tenemos síntomas de neumonía. De hecho, esta neumonía se conoce como neumonía eosinofílica porque hay muchos eosinófilos en el lugar. Y obviamente esto es pues, consecuencia de la presencia del parásito. En el intestino se requiere aproximadamente 500 gusanos para que pueda causarse la clínica en especial. Vamos a encontrar hemorragias gastrointestinales o también hemorragias en el duodeno y en el yeyuno, que es el lugar donde suelen estar más comúnmente. Estas hemorragias van a variar, pueden ser leves, pueden ser moderadas o pueden ser graves. Cuando son graves es porque la persona está súper infestada de parásitos y también porque pues, está perdiendo bastante sangre. Recuerden que los parásitos tienen anticoagulantes, entonces a pesar de que sea una herida, la herida no va a cerrar, no va a detenerse. Va a provocar aquí anemia microcítica, hipocrómica y ferropénica, dependiendo de qué compuesto sea el que nos esté faltando. Dentro de los síntomas, bueno, pues tenemos que este eritema pues causa comezón. Es de hecho conocido en algunos lugares como comezón del suelo o prurito del suelo. Lamentablemente, en mi época de estudiante, pues adquirí la infección en un viaje que tuve de prácticas en la Huasteca Potosina. De hecho, por eso conozco bien al parásito, porque adquirí la infección. Pues la Huasteca, adelantando su epidemiología, es un lugar que está muy lleno de estos parásitos, bastante lleno. Y probablemente lo adquirí cuando estaba escalando una cascada de Tamazopo. O sea, creo que me estorbaban las sandalias, según yo, y me quité las sandalias y pues pude subir más fácil, pero pues ahí valió todo. Primeramente me salió esto, pero a mí me salió en la parte de los dedos, aquí en los dedos, entre los dígitos. Después sí me empezaron a salir ampollas y obviamente me dolía, o sea, era como tener una quemadura. Después se me quitó, obviamente esto se me quitó con el tiempo y empecé a sentirme mal. Como a los 5 meses, yo creo que empecé a sentirme decaída, empecé a sentirme débil y pues ahí fue cuando me dijeron que tenía anemia. O sea, ahí me detectaron pues anemia. También tenía pues náuseas, tenía dolor en el estómago, pero eso ya fue como igual como a los 4 meses, pero pues pensaron que era una infección estomacal. Generalmente este eritema dura 2 semanas, a mí se me quitó como a la semana y media. Y otra cosa que suele pasar es que hay una hiperplasia o hipoplasia de la médula. Entonces, por más que tú quieras recuperar la sangre que pierdes o que el cuerpo quiera recuperar la sangre, pues la médula ya no produce células hematopoyéticas, o sea, ya deja de producir células sanguíneas, que es un daño a consecuencia del parásito. Entonces, pues tú pierdes sangre, pero no la recuperas. Hay degeneración grasa, obviamente pues esta grasa empieza del corazón, va a degradarse y pues es malo porque la grasa en el corazón ayuda a que esté un poquito más lubricado y no se desgaste tanto con las contracciones también. A las 2 semanas de que alguien está infectado, aparece síntomas respiratorios, así tipo neumonía, que se conocen como síndrome de Loeffler. Tenemos aquí pues tos, tenemos aquí silbidos, sonidos silvídicos en el pulmón. Vamos a encontrar hipersensibilidad. En la sintomatología estomacal encontramos dispepsia, náuseas, dolor en el epigastrio y después anemia. Curiosamente, yo no lo creía, pero sí es cierto, hay una necesidad como de comer tierra, aparece una necesidad de comer tierra, aparece geofagia o aparece pica. Yo no comí tierra, por cierto, por si se lo preguntaban, pero sí de repente como que tenías la necesidad de estar oliendo como las macetas. Eso era algo muy, muy raro.
Y de hecho ya me estaba cuestionando mi estado de salud mental en ese momento. Hubiera comido tierra de San Juan. Ya me imagino a la doctora viendo una maceta y antojándosela. Esa tierra se puede comer. Es de las que venden con la estampa de la virgencita, ¿no? La blanca. Ah, sí, son como unas tabletitas son como de Sí. arena y se utiliza para quitar la ansiedad. Bueno, es que de hecho hay gente que come tierra, pero come, bueno, arcilla. La arcilla pues tiene muchos minerales y es una forma en que la gente que no tiene acceso a los minerales necesarios pues los adquiere de ahí, de la arcilla. Pero pues obviamente tierra y arcilla son dos cosas distintas. También se come... ¿Mm? Ay, perdón. También No, se come como el magnesio, ¿no? El que parece así como yeso. Sí. De hecho, por ahí tenía una escultura de yeso y no me acuerdo si le dio una mordida o no. Pero no es cierto. No, pero sí da como la sensación de querer comer tierra. Como que te atrae el olor, no sé por qué. Después de esto, aparece la anemia. En mi caso, pues fue anemia hipocrómica. Porque hay gente que tiene anemia microcítica, hipocrómica o ferropénica, dependiendo el suplemento que les esté faltando. En casos graves, en personas que están desnutridas, hay una posibilidad de que la gente muera porque pues, la hemoglobina puede bajar hasta un 50%. ¿Cuánto es el nivel normal de hemoglobina? Entre unos 12 a 15 gramos sobre mililitro. Es más o menos la cantidad. Varía un poquito en hombres y en mujeres, pero es más o menos el promedio. Si baja hasta un punto de 7, pues ahí tenemos un problema porque los órganos empiezan a tener fallas por falta de oxígeno. Aparece el cansancio, aparece la fiebre, la gente se pone pues pálida. En algunos casos existe edema maleolar, que es cuando pues acumulas líquidos, sobre todo en los talones, y por más que te dan antidiuréticos, no se va, o sea, ahí se queda el edema, se queda inflamado prácticamente el talón. Hay palpitaciones, vértigo, depresión mental y también hay depresión física. En los niños generalmente pues vemos también que no crecen. Son personas que están estancadas en cuanto a su desarrollo, sobre todo en comparación con otros niños. Recuerden que los niños siempre se llevan al pediatra cada cierto tiempo y pues crecen muy rápido. De hecho, un niño en un año puede crecer bastante. Entonces vemos que se estanca. Ya cuando el pediatra lo revisa, ve que pues no corresponde su tamaño con su edad y tampoco su peso y es cuando ya empieza a haber un problema también ahí. En las mujeres vamos a encontrar amenorrea, que es la falta de menstruación, y en los hombres encontramos impotencia sexual. Y tiene lógica, ¿no creen? ¿Por qué? Por la falta de oxígeno. Algo más sencillo. A ver, relacionado Por la falta de hierro, ¿no? ¿Mandé? Por la anemia. Por la falta de hierro. Por la falta de sangre, chicos. Recuerden que una erección es por sangre. Se hinchan los cuerpos cavernosos porque el cuerpo bombea sangre para esos lados. Si no hay tanta sangre, pues aunque quiera una persona, pero no va a Pero poder. depende del hombre, ¿no? Porque si ha leído eso de la teoría de los penes de sangre y los de músculo. Se dice, bueno, hay artículos que dicen que, por ejemplo, hay hombres que tienen penes de 16 centímetros sin erectar y al momento de que se erecta solamente se levanta. Pero hay hombres que tienen el pene pequeño y cuando se llena crece el triple de su tamaño. Es la del pene exhibicionista, ¿no? Ajá. Sí, Entonces, pero de todas formas depende. de haber una irrigación. Lo había escuchado, pero realmente no tenía el conocimiento a qué se refería esa teoría. Estoy más familiarizada con la segunda opción. Pues lo cierto es que sí es posible eso, pero aún así la falta de sangre pues hace que no haya, pues no pasa nada. Otras cosas que vemos también es anomalías cardíacas. Podemos tener taquicardia o bradicardia, dependiendo también.
y caquexia, que es la pérdida de peso pues bastante grave, que se da mucho en personas inmunocomprometidas o con alguna insuficiencia pues de algún órgano. Ahorita para continuar con la epidemiología, chicos, les pido que vuelvan a ingresar para que no nos corte la presentación. Por favor. ¿Preguntas, chicos, hasta el momento? ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? Bueno, ¿qué tenemos que decir de su epidemiología, de este parásito? O de estos parásitos, mejor dicho. Pues para que la infección se lleve a cabo, siempre, número uno, los humanos vamos a ser los únicos portadores y la única fuente de la infección. Vamos a ser también los únicos que vamos a ser afectados por estas especies. Hay otras especies que parasitan mascotas y también nos pueden infectar a nosotros. Para que esta infección se lleve a cabo requiere de 3 factores. Número uno, que los huevos estén en un ambiente pues adecuado. ¿Cuál es un ambiente adecuado? Húmedo, donde haya materia orgánica y donde haya materia pues fecal. Ese es un ambiente adecuado para ellos. Que la zona también sea pues una zona cálida, una zona templada. Número 2, que haya constante contaminación fecal del suelo, ya sea por las personas o por algún otro portador. Y finalmente, que las personas estemos en contacto con un suelo contaminado. Muchas personas, como son estos agricultores, pues suelen estar arando la tierra, que es cuando la mueves para cultivar, pues descalzos, porque pues como que en su mente piensan, ¿para qué me llevo zapatos si van a salir todos asquerosos, llenos de lodo? Pues mejor así, nada más me lavo los pies al final y ya no pasa nada. Pero cierto es que sí pasa. Entonces es por eso que muchas infecciones de estas las encontramos en personas pues de campo. Otro lugar que es como idóneo para la infección son las minas de carbón, principalmente para anquilostomas o para los acilostomas. ¿Por qué? Pues porque el carbón es un compuesto orgánico, básicamente son plantas. Así que se aglomeraron ahí y formaron el carbón. También tenemos en este caso, pues, la mina es muy húmeda, es cálida. A pesar de que está bajo tierra, es muy húmeda. ¿Quiénes son más susceptibles a que se infecten? Los niños también, pues, porque están gateando, porque juegan en la tierra, por todas estas situaciones. Y las personas que les gusta como acampar o hacer ciertas actividades al aire libre y que no usa un calzado adecuado. La gente que anda descalza en el medio externo. Quien tiene, en este caso ya desde antes de la infección, carencias de hierro o desnutrición, pues la infección suele agravar todavía más los síntomas. Y esta es la zona de distribución que tenemos para el Necator americano y para el ancilostoma duodenal. Ambos están aquí en América, aunque el Necator americano es el que encontramos más frecuentemente en México. El ancilostoma sí lo podemos llegar a encontrar, pero solamente a menos que una persona se haya ido de viaje a la Argentina o Argentina. Se ha visto que la infección siempre está relacionada con pues, la pobreza, con el analfabetismo, la deficiencia de saneamiento, entre otras cosas. Entonces, es una infección que está pues prácticamente en todo el mundo, pero en países en desarrollo pues se da obviamente más. ¿Sí, chicos? Del diagnóstico, bueno, primeramente, pues tiene que sospechar de la infección en base a la clínica y en base a la epidemiología. Como les mencioné, el eritema de los pies es un eritema migratorio de un gusano, o sea, no hay otra explicación. También vamos a tener que utilizar ciertas pruebas, tanto cuantitativas y ciertas pruebas, pues, para identificar. No sé si también ya la maestra Ana Perla les habló sobre la técnica de Stoll, les dijo cómo hacer los cálculos para ver cuántos parásitos tenemos en el estómago, cuántos no.
También sobre la técnica de Harada-Mori. Prácticamente usamos las dos técnicas. Pedimos técnica de Stoll para ver en este caso cuál es la carga parasitaria de un paciente. Vemos cuántos parásitos tenemos dentro del intestino. Y también para ver, en este caso, qué tipo de parásito es, usamos la técnica de Harada-Mori. Cultivamos las larvas y ya en el microscopio estereoscópico identificamos estructuras bucales y con eso ya decimos es uno o es el otro. Aunque también se puede usar para estrongiloides estercorales. Sin embargo, hay que tener cuidado también con un diagnóstico diferencial, porque recuerden que hay otros parásitos que causan anemia, como el caso de Trichuris trichura. Este parásito también puede llegar a causar anemia porque también se alimenta de sangre. Y debemos también descartar que no sea otro tipo de parásito, como el estrongiloides estercorales, que causa también algo similar. Los huevos, a pesar de que los veamos en heces, no es algo que nos ayude mucho para el diagnóstico. Lo único que podemos decir es que tiene un sicariasis y hasta ahí, pero no sabemos nada más. Y en este caso la PCR, a pesar de que también es una técnica muy precisa, pues requeriríamos el ADN del parásito y eso pues está un poquito complicado. En cuanto al tratamiento, primeramente son dos tratamientos. Es para eliminar el parásito, número 1, y el segundo es para compensar las secuelas que deja el parásito. En este caso, pues la anemia. Hay dos fármacos principalmente. En América Latina se utiliza mucho lo que es el tialbendazol, que sería este que estamos viendo aquí, dosis de 50 miligramos por kilo al día, durante 3 días. Pero en muchos países está ya descontinuado. De hecho, es muy difícil de conseguir y la verdad no sé si aquí en México aún lo sigan vendiendo. Eso sí lo desconozco. Entonces, la segunda opción que tenemos es albendazol, dosis de 400 miligramos, una sola dosis vía oral. Se repite tratamiento a las 2 semanas. Tiene el micrófono apagado. Perdón, ya regresé. Y lo que les comentaba ahorita, chicos, era que el albendazol se da una vez, por ejemplo, hoy, y luego en las 2 semanas se vuelve a dar en la misma dosis, para ver que no haya quedado nada por ahí. Se recomienda después hacer otra vez el examen coprológico para ya descartar la infección. Y en cuanto al tratamiento complementario, pues consta básicamente de sangre. Si la pérdida de sangre es bastante, se recomienda hacer una transfusión. Y si no, pues simplemente con compuestos de la sangre, como el hierro o plasma, también puede ser. Finalmente, debemos como monitorear al paciente en caso de que tenga otro tipo de complicaciones, pero básicamente ese sería el esquema. Albendazol y complementos hematopoyéticos. ¿Sí, chicos? Finalmente, pues la prevención es muy fácil. Es mejorar como todo el sistema de saneamiento. En este caso, en lugares donde no hay letrinas, pues crear letrinas. O el alcantarillado, mejorar el alcantarillado. Debemos también hacer uso adecuado del calzado, sobre todo en zonas endémicas, donde podemos infectarnos fácilmente, como la Huasteca, Jalisco, pues todos esos lugares tropicales o semitropicales. Hay que cuidar mucho que no estemos descalzos en el suelo. No defecar, obviamente, al ras del suelo. Eso es algo que es muy importante porque, como lo mencioné, nosotros somos la única fuente del parásito para infectar a más personas. Y finalmente, pues la educación sanitaria. Eso es algo que también pues, se tiene que hacer, una buena educación sanitaria. Hay lugares, por ejemplo, como ciertas comunidades que tienen pues ahora sí que infección en conjunto, o sea, casi todas las personas tienen la infección. Y se recomienda en este caso, pues dar tratamiento para la comunidad entera, para poder interrumpir como los ciclos. Preguntas, chicos, de las uncicarias. No, estaban fáciles. ¿Verdad que sí? Pero no son tan fáciles como las preguntas. ¿No?